Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Muñoz. Tengo el privilegio de ser el pastor de Redeemer Community Church en español aquí en la ciudad de Katy, Texas. Vamos en la semana número 3 después de esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Déjeme decirle que pudiéramos ir a otras partes de la Escritura donde encontraríamos refugio para poder comenzar y continuar teniendo fe en medio de la adversidad. Pero qué mejor que ir directamente a la sección de la Escritura que el día de hoy tenemos que estudiar, vamos a estudiar. Se encuentra esta sección en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Este es quizá uno de los milagros más conocidos del Señor Jesucristo, porque este es el milagro en donde Él detiene la tormenta que están enfrentando sus discípulos, siendo Él mismo también en la misma barca. La actitud que tienen ambos, tanto el Señor está dormido en medio del arca, los discípulos son los que están muy atemorizados. En medio de esta situación, nosotros hemos visto ya por espacio de algunas semanas, en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, hemos entendido que está escribiéndole a un grupo de romanos, gente que ya ha aceptado a Cristo como único Salvador, que están teniendo una relación personal con Él, pero que están experimentando persecución por medio de familiares, del mismo imperio romano y de muchas otras circunstancias a su alrededor. San Marcos les escribe para animarles que en medio de las adversidades podemos confiar que Jesucristo es aquel que detiene las tormentas que vienen sobre nuestra vida. En el libro de Marcos, el primer capítulo, habla acerca de Juan Bautista. Juan Bautista es un pariente del Señor Jesucristo, mayor que él unos cuantos meses, y cuando aparece en escena Juan Bautista nos habla acerca de que viene en el futuro alguien, que él está preparando el camino para este Mesías que va a aparecer. Este Mesías no es nadie más que el Señor Jesucristo. Cuando el Señor empieza a seleccionar a varios de sus discípulos, llama a 4 pescadores, nos dice al inicio en el capítulo 1, después sana a la suegra de uno de estos discípulos que se llama Pedro, y muchos son sanados cuando se pone el sol. Sana a un leproso, llama a otra persona, a Leví, una persona que se dedicaba a cobrar impuestos de parte de los judíos para dárselo a los romanos, alguien que no era bien visto. Pero el Señor no rechaza a nadie y eso es algo que nos encanta. Le preguntan acerca del ayuno, le preguntan acerca de los días de reposo y el Señor en ambas cosas nos damos cuenta que Él es el Señor. Él dice que Él es el que tiene autoridad. Anteriormente había sanado a una persona en el día sábado y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Porque dice que aún Él, su Padre y Él trabajan el día sábado. Él tiene autoridad. Déjeme hacerle una pregunta antes de seguir. ¿Está usted contento con en dónde está espiritualmente en este momento? ¿Está usted feliz? ¿Está usted regocijándose en el hecho de que vienen las pruebas y usted tiene completa paz y tranquilidad? ¿O está usted en un buen lugar espiritual? ¿O quizá está en un lugar en donde todas las tormentas que estamos empezando a percibir en este momento, incertidumbre laboral, no sabemos de dónde va a venir nuestro siguiente cheque, posiblemente hemos sometido nuestros documentos para estar legalmente en este país y hay mucha incertidumbre? Posiblemente todo esto ha puesto bastante estrés en su matrimonio o con sus hijos, ya que los tiene en casa y les tiene que estar enseñando. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos espiritualmente contentos ante la adversidad? ¿Estamos espiritualmente creciendo? Porque déjeme decirle que el día de hoy, la palabra de Dios nos va a dar algo muy hermoso. Un reto. El Señor Jesucristo hace un reto. Después de haberles enseñado en parábolas, como la del sembrador, y la semana pasada como el crecimiento de semilla y la semilla de mostaza, dice que el mismo día, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la creación? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre todas las cosas que están sucediendo en estos momentos en nuestra vida? Su nombre es Jesús, y Él es digno de que nosotros le sigamos. Amado Padre, hoy estamos ante ti a través de la maravilla tecnológica, entendiendo que Cristo nos está haciendo una invitación: pasemos al otro lado. Pero no solamente es pasar al otro lado del lago, sino es crecer en nuestra vida espiritual, avanzar espiritualmente, porque eso esperas de nosotros. Padre, no estamos contentos en la manera en la que nosotros hemos estado conduciéndonos recientemente, porque quizá ha sido en medio de mucha incertidumbre y falta de fe. Pero Señor, gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos da la oportunidad de decidir hoy seguirte. Pedimos que tú nos ayudes, oh Padre, a continuar creciendo en ti, creciendo en tu palabra. Ministra nuestro corazón para que podamos ministrar a otros en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el tema, el título de hoy es Pasemos al otro lado. Y dentro de esta parte de Pasemos al otro lado hay un subtema: Cristo nos invita a avanzar. Cristo nos está invitando a avanzar. Ya he estado enseñado de parábolas y cómo la iglesia va a crecer, el reino va a crecer. Es imparable lo que va a suceder. Y en medio de esto les dice: ahora vayamos al otro lado. Y parece que simplemente es algo que no tiene mucha consecuencia. Simplemente les está diciendo: vayámonos a la siguiente etapa. Vamos a comenzar, vamos a terminar lo que hemos estado haciendo aquí de enseñar, y ahora vamos a otra situación para comenzar algo nuevo. Sin pensar lo siguiente: que en la travesía, en el trayecto, en la jornada del punto A al punto B, van a pasar algunas cosas, algunos acontecimientos, como una tormenta. Entonces déjeme decirle que hay 3 secciones aquí en las que podemos identificarnos cualquiera de nosotros que estamos escuchando. Lo primero es: tenemos que autoevaluarnos en qué lugar nos encontramos, porque pudiéramos estar en uno de 3 lugares. El primero es: podríamos estar en uno de estos 3 lugares. El primero, contemplando seguirle. Ahí está usted, vea el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, está haciendo la primera parte, es: estamos a punto de subirnos, estamos a punto de seguirle al Señor, y quizás está usted en ese lugar. Número 2, puede ser que ya está en el bote, ya está dentro de la barca, y ya está empezando la tormenta. A lo mejor usted se encuentra cautivo en medio de la tormenta. Usted no pidió la tormenta, usted no esperaba la tormenta. Es más, si le hubieran dado a escoger, jamás escogeríamos tormentas. Pero ya está ahí. Y posiblemente está pensando: yo no quería estar aquí, pero ya está. ¿Cuál va a ser su reacción? Entonces la primera persona está en la playa, en la orilla, contemplando: puedo seguir a Jesús. La segunda persona está dentro de la barca, ya está siguiendo a Jesús, pero en medio de la travesía puede haber adversidades. La tercera persona ya ha pasado por las tormentas y se da cuenta que Jesús es una persona confiable, y por lo tanto tiene fe, pero también tiene fe y tiene temor, un temor santo, un respeto hermoso hacia aquel que es el Dios, el Señor de todas las cosas. ¿En cuál de estos lugares se encuentra usted? ¿Está contemplando apenas si Jesús
¿Es quien dijo ser? ¿Ya es alguien o está usted dentro de la barca con él y parece que no le escucha? O número 3, usted está llegando a comprender cada vez más quién es este Señor a quien vale la pena seguir. Le invito a que me siga en esta travesía, le invito a que me siga en esta jornada, para que podamos entender que sí, efectivamente, cuando Jesús nos invita a pasar al otro lado, nos está invitando a avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces, la primera parte del día de hoy, vamos a ver, acepte la invitación. Dios está haciéndole una invitación, pasemos al otro lado. ¿Qué está esperando? Ya le hizo la invitación al Señor Jesucristo, pasemos al otro lado. Ahora va a tener usted 2 opciones, ¿verdad? La número 1 es obediencia, porque acepte la invitación a avanzar. ¿Va a aceptarlo o va a decir no gracias? Va a seguir con obediencia, Señor, no entiendo a qué me estás invitando, pero prosigo adelante. O va a hacer caso omiso, va a decir no, mejor no obedezco, mejor voy a intentar buscar otro tipo de cosas. Déjeme decirle que yo he probado y he encontrado que Jesús es Señor y dador de vida. Él es aquel que dijo y que es exactamente lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento prometió que era. Él es el Mesías en carne. No solamente vino a enseñarnos una manera de vivir, sino vino a rescatarnos de nuestro pecado, al morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y Él dijo después de resucitar, que entonces ahora deberíamos seguirle, ¿verdad? Ser sus discípulos, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos invita a seguirle. Pero hay mucha gente que después de estar evaluando quién es Él, terminan dándose la vuelta y no tanto desobedeciendo, sino ignorando, haciendo caso omiso, omisión de aquello que Él está esperando. Yo espero que usted, junto con los discípulos y junto con varios de nosotros, escoja ser obediente y aceptar el reto que Jesucristo le está poniendo por delante. Pero a lo mejor el reto que le está haciendo el día de hoy no es a seguirle como único Salvador. Quizá usted ya creyó en Él como Salvador. Ahora el reto es diferente. Ahora el reto es permanecer en ese matrimonio que ha sido difícil. Y permanecer ahí, porque al quedarse en ese matrimonio y esperar y orar, Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de ustedes dos. A lo mejor es crecer en medio del coronavirus. A lo mejor es seguir creyendo, seguir arraigado en nuestra fe, agarrado de la mano del Señor Jesucristo, sin dudar, sin titubear. Punto número 2. Entonces tenemos que evaluarnos, ¿verdad? ¿En dónde estamos? ¿Estoy yo en la playa? ¿Estoy a punto de? Bueno, no, ya acepté la invitación, ya estoy avanzando, estoy contemplando seguirle. Perfecto, buena decisión, ha tomado una excelente decisión, porque la palabra discípulo quiere decir seguidor, la palabra discípulo quiere decir un aprendiz, alguien que está aprendiendo del maestro. Si usted no está siguiendo a Jesús, no se puede decir entonces que es un discípulo de Él. Les preguntaba hace unas semanas a los hermanos, imagínense que yo le dijera a usted, yo soy electricista, estudié electricidad en México, en el CONALEP, hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Entonces, después de estudiar por 3 años, me dediqué por 4 años a ser electricista, pero tiene ya más de 25 años que yo no me dedico a ser electricista. La pregunta es, ¿podré yo decirle entonces a usted que soy electricista? Si ya no me dedico a eso. Mucha gente el día de hoy dicen que son discípulos de Jesús, pero no quieren seguirle. Muchos dicen, escucharon la invitación del Señor, pasemos al otro lado, pero se quedaron en la orilla y dicen, no, yo aquí estoy bien. Si usted no le está siguiendo, no se diga discípulo, porque un discípulo sigue a su maestro. Número 2, usted ya le está siguiendo, ya observó, ya dijo, ya escuchó el llamado y dice, sí, voy a seguirle. Se sube a la barca. El Señor, me imagino, estaba muy cansado, les había estado enseñando. De hecho, hasta se ve un poquito de frustración en Él cuando dice, ni ustedes entienden lo que les estoy diciendo, y entonces les tiene que empezar a explicar las parábolas que Él ya le había explicado a las otras personas.
El Señor está cansado después de todo el día y ya la jornada ha sido larga. Entra y se duerme. ¿Y qué comienza? Ahí en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad. No una tempestad. No era un chipi chipi, decimos en México. Un poquito de lluvia aquí y allá. No es solamente una tempestad, sino es una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que comenzaba a hundir. Si usted vio al inicio en el capítulo 2, en el capítulo 1 y 2, de hecho, propiamente en el 1:16, el Señor Jesucristo está caminando junto al mar de Galilea, este mar donde ahora están ellos ahogándose o anegándose. En el capítulo 1, versículo 16, escoge él a 4 personas que son pescadores y que estaban muy experimentados de ese lugar. Entonces estas personas que están en ese barco, que están en ese lago, en el mar de Galilea, tienen experiencia al ver tormentas. Aparentemente esta es una tormenta tan grande que ellos mismos, pescadores experimentados, tienen mucho temor. De tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay una canción muy antigua que dice: maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Y están narrando este canto antiguo acerca de cómo los discípulos están bastante atemorizados, tanto que temen por su propia vida y quizá también por la vida del Señor. Usted está cautivo ahora en la tormenta. La primera persona es aquella que está contemplando seguirle. Ahora ya decidió, ya se subió al bote, está dentro del bote y empiezan los problemas. Cuando nosotros empezamos a seguir al Señor Jesucristo, sería normal pensar: ya no estoy haciendo todas las cosas que hacía antes, todo ese pecado ya lo abandoné, entonces Dios ahora que le estoy siguiendo, lo más lógico es que me bendiga y me bendiga y me bendiga y me bendiga. ¿Por qué? Porque yo ya rechacé todo el pecado pasado. Eso sería fabuloso, ¿cierto? Pero la vida cristiana es distinta. Cuando nosotros empezamos a seguir al Señor Jesucristo, algo que pudiera venir en nuestra vida podría ser problemas, tempestades como las que están viviendo en estos momentos los discípulos. ¿Se da cuenta usted que el Señor Jesucristo, por lo que hemos visto antes y en otras partes de la Escritura, Él conocía a dónde los está invitando? Algo interesante es que Él está dormido. Él no está atemorizado. Él está en perfecto control de la situación y lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están atemorizados y huyendo? Son aquellos que no sabemos lo que Dios está haciendo. Quizás usted está en ese momento. Empezó a seguir a Jesús y las cosas por un tiempo fueron muy bien. Y está contento porque empezó a leer la palabra de Dios y ha degustado la palabra y ha visto lo hermoso, todas las profundidades de todo lo que habla acerca de Dios, que es bueno, que es fiel, que es amoroso, que es perdonador. Y todas esas cosas nos agradan, y todas las historias de la palabra de Dios que nos alientan a seguir. Pero eso no significa que nuestra vida cristiana va a estar exenta de problemas. Ahí es en donde muchos cristianos, es en donde muchas personas que comienzan, que estuvieron en la playa primero y que decidieron seguir a Jesús y empiezan a recibir problemas. Es en ese momento, mi hermano, mi hermana, que muchas personas terminan diciendo: esto no es lo que yo esperaba, se dan la vuelta y se van. Eso no es bueno. En primera, estos discípulos no tienen opción, están en la barca y si se van a otro lado se van a ahogar. ¿No será que es exactamente esto lo que Cristo quería hacer? Enseñarles la dependencia absoluta de Él. Ellos no tienen otra opción. Pescadores experimentados que en medio de la tempestad pierden la brújula y lo único que pueden hacer es hablar al Señor. Cautivo en la tormenta,
Número uno que queremos hablar acerca de la tormenta: no le tema a la tormenta. Esa tormenta va a venir y después de esa tormenta va a venir otra y otra. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones, los problemas, son cosas cotidianas. Yo recuerdo, yo vengo de la Ciudad de México y mi papá me hablaba de cuando hubo un terremoto donde se cayó el ángel de la independencia. Y yo recuerdo de niño cómo mi papá nos narraba este acontecimiento y a mí me daba temor. Luego vino el terremoto de 1985. Yo estaba en segundo de secundaria en la Ciudad de México. Fue este terremoto y ahora yo ya tenía una historia que contar, ¿verdad? Ahora recientemente hubo un terremoto más grande que aquel de 1985. Ya no me tocó vivir, ya no me tocó estar en la Ciudad de México. Pero déjeme decirle, esos terremotos que vivieron mis abuelos, los terremotos que vivieron mi papá, terremotos que yo viví, posiblemente continuarán, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde hay adversidad. Hoy en día, hace más de 100 años, hubo una crisis, ¿verdad? Una epidemia, una pandemia que empezó y se le llamó la gripe española. Y no es por ser peyorativos hacia España, simple y sencillamente es donde se originó o es donde más fue el epicentro. Hoy en día estamos ante algo nuevo. ¿Sabe? En el mundo va a haber este tipo de cosas. En el mundo hay personas que han perdido su trabajo. En el mundo hay personas que empezaron a seguir a Cristo y su familia los abandonó. En el mundo hay personas, ¿verdad? Vemos siempre cristianos que empezando a seguir al Señor Jesucristo pudiéramos estar en medio de la tormenta. Pero ese no es el momento de dudar. Ese es el momento de demostrar la fe que tenemos en Él. Una fe inquebrantable de que Él es el camino, verdad y vida, que nadie viene al Padre sino por medio de Él, y que Él dice: mas confiad, yo he vencido al mundo. Este es el momento de confiar. Ese es el momento de a lo mejor lo que usted necesita hacer el día de hoy para confiar es apagar la televisión. ¿Sabe qué ha sucedido? Estamos completamente dedicándonos a observar por medio del celular, por medio de Facebook, por medio de la televisión, por medio de la radio, todas las situaciones que se está desencadenando con el coronavirus. Y a lo mejor lo que usted necesita hacer en estos momentos en fe es apagar la televisión e irse a dormir. Confiar de que Dios tiene control de todas las cosas. Usted no puede cambiar el día de mañana. Lo que puede cambiar es la actitud, la fe con la que está recibiendo estas noticias. Que a lo mejor lo que más necesita usted el día de hoy es darle un descanso, tomarse un ayuno. Hablaba esta tarde con una amiga, una muy querida amiga que se llama Heidi Chacón. Y ella me dijo, estamos tomándonos un ayuno de los medios de comunicación. ¿Sabe? Yo creo que es algo que algunos de nosotros necesitamos hacer. Porque estando en medio de la tormenta, lo único que estamos haciendo es que viendo las olas, viendo el viento y que pensamos que nos vamos a ahogar. Mi hermano, confiemos. Dios nos ha estado preparando para todo esto. Y hoy es el momento de responder, de ver fijamente a los ojos a la tormenta y decir, tú no pasarás, tú no vas a tener la victoria. Mi Dios es el que tiene la victoria. No tema ante la tormenta, tampoco dude ante el silencio de Jesús. ¿Qué está pasando? Mientras están los 12 están ahí y que se están echando agua por allá y por allá están otros peleándose entre ellos tratando de ver de qué manera pueden hacer que el barco no se hunda. Por fin se le ocurre a alguien, vamos a despertar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos han visto cómo ha sanado a una persona que estaba cuadraplégica, cómo ha sanado leprosos, cómo ha estado echando fuera endemoniados, ¿verdad? Entonces es impresionante el poder que tiene Él. ¿Sabe? Los discípulos están haciendo lo mismo que nosotros hacemos en ocasiones. Primero tratamos de resolverlo nosotros. Primero vemos el problema y nos sumergimos en las preocupaciones. En vez de clamar, en vez de llamar a la persona que puede hacer algo al respecto. Ya hasta que están ellos dándose cuenta que se van a ahogar, dice entonces en el versículo 38, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
si bien están ellos atemorizados por la situación que están viendo, está la tormenta, pero también están atemorizados porque Él está dormido, hay silencio, estamos orando y Dios parece que está callado. ¿Cuántas personas en España están en estos momentos clamando a Dios? En Italia, ahí mismo aquí en Estados Unidos, están clamando a Dios y pareciera que Dios está callado. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios que aquel que guarda a Israel no duerme. Aquel que guarda a su pueblo, que nos cuida a nosotros, no está dormido. El Señor Jesucristo está ahí, lo despiertan ellos. Y entonces, dice la palabra aquí, no dude ante el silencio de Jesús. Versículo 38. Él está perfectamente en control. Los otros están preocupados, los otros están bastante afligidos, pero usted no ve a Jesús afligido, porque Él sabe exactamente lo que va a pasar y sabe exactamente cómo actuar. Pregunta, ¿ve entonces por qué comenzamos diciendo, ¿está usted contento con en dónde está espiritualmente? Porque lo más probable es que usted y yo necesitemos hoy tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Yo voy a avanzar espiritualmente. Voy a confiar en Jesús en medio de estas tormentas y no me voy a dejar caer. No me voy a quebrantar. ¿Cómo está usted respondiendo ante la tormenta? ¿Qué ha sucedido recientemente? ¿Está usted atemorizado? Quizá este es el momento entonces de ir a la última parte, de comprender quién es Jesús. Ok, la tormenta está ahí, están los problemas, todos aquí, en estas últimas 2 semanas, 3.5 millones de personas están a punto de perder su trabajo. La mayor cantidad en toda la historia de Estados Unidos. Y eso pudiera mandar mucha preocupación a todas las personas. ¿Le puedo decir una cosa? Dios está en control. Vea el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vino en otra versión, dice, y se hizo gran paz. Hubo paz. ¿Por qué? Porque Él calmó la tempestad, calmó el viento. Primera parte, está usted en la orilla del mar y está pensando, ok, me está invitando el Señor a avanzar. No lo sé. Bueno, usted dice sí, ahora ya está dentro de la barca y está empezando a percibir estas tormentas. Déjeme decirle que no se equivocó. Está tomando la mejor decisión, una excelente decisión, que es seguir a aquel que es el mejor maestro que jamás haya existido. Pero eso no va a venir sin problemas. Ahora, después de ver el poder con el que el Señor Jesucristo dice, calma, enmudece, y se reprende la tormenta y todo viene la paz. ¿Sabe qué sucede? Después de que se hizo la paz, entonces el Señor primero reprendió ¿a quién? Reprendió a la naturaleza. Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Ahora ellos van a comprender, número 3, van a comprender mejor quién es Él. Lo han visto sanar, regresando otra vez al capítulo 1. Dice que entendieron que Él era el Mesías enviado. Mismo Juan Bautista había dicho que no era digno de desatar siquiera el calzado de Jesús. Llama a estos 4 pescadores. Después sana a la esposa de Pedro. Sana a un leproso. Sana a un paralítico. Empieza a enseñar y les enseña en diferentes parábolas. Sana a un hombre de una mano seca. Y la multitud está viniendo y Él les está enseñando. Y ellos han visto todo el poder que tiene, pero todavía no habían visto este poder. El poder que tiene para calmar las fuerzas de la naturaleza. Yo creo que hay un Dios que puede parar todas las situaciones que están viviendo, que se están desencadenando en este momento. Y su nombre es Jesucristo. Él puede. Si no lo hace es porque tiene un plan.
El plan que él tenía de que experimentaran problemas sus discípulos es para que ellos llegaran a un mejor conocimiento de quién es Jesús, de quién es él y que él puede ser una persona 100% confiable. Y cuando yo me doy cuenta que él es 100% confiable, entonces con mucha seguridad puedo seguirle a donde él me pida que yo vaya. Entonces ellos están comprendiendo mejor quién es Jesús. Están comenzando a entender esto. Primeramente, agradezca que Jesús está en control de su creación. ¿Por qué puede él decirle al viento, calla, enmudece? Porque él lo creó. No tenemos tiempo, pero si usted pudiera ver, en el capítulo 1 del libro de la carta a los Colosenses, 1 del 15 al 17, nos habla de que Cristo creó todo por medio de él y para él. Él es el que controla todo. Él es el que sostiene todo. Así lo dice su palabra, y yo así lo creo. Primeramente tenemos que agradecer que él controla. Primeramente reprende a la naturaleza. Dice, hasta aquí no pasarás. Pero también a quienes va a reprender ahora. Vea por favor cómo dice en el versículo 39, dice primero, va a reprender a la naturaleza. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Pero ahora ve el 40. Y yo me imagino que los discípulos están, bravo. Y de repente Jesús voltea. Por un lado, imaginemos que de este lado está viniendo el viento en esta dirección y todos los discípulos están atrás de él. Dice, calla, enmudece. Ahí hay paz. Y detrás están los discípulos aplaudiendo y dando gloria a Dios. Y en un momento el Señor voltea y les dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No es eso increíble? Primero tuvo que poner en orden a la creación y ahora tiene que poner en orden a sus discípulos. Aquellos que le habían dicho yo te voy a seguir, aquellos que deben estar confiando completamente en él, ahora son los que están llenos de temor. Y sabe, yo me pregunto cómo se siente el Dios del universo al habernos creado a nosotros, al haber enviado a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar por nuestros pecados y ver cómo estamos entrando en pánico porque no hay papel de baño, porque no hay antibacterial, porque no hay toallas sanitarias, porque no hay que comer, porque no hay trabajo. Yo me pregunto cómo se siente el Señor, el Dios del universo, mi Padre Celestial, aquel que dijo, con amor tierno te he llamado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquel que, como dice su palabra, Él es el buen pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo se sentiría el Señor? Y déjeme leer ese pasaje de la Escritura en el Salmo 23. Quizá usted no sabe, pero voy llegando de un funeral. Y en ese funeral estaba yo viendo a los familiares, los únicos que dejaron entrar. Y esto fue lo que les leí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice una de las nuevas traducciones, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando una persona está consciente de en quién ha creído, podrán venir tempestades, podrán venir amenazas hacia nosotros. Podemos estar confiados de que aquel que nos llamó nos ayudará día con día. Y entonces Él tiene todo el derecho de vernos a los ojos y decir, porque estás amedrentado, que eso quiere decir, ¿por qué tu mente se llenó de tanta duda al punto de que ya no puedes confiar? ¿Por qué tu mente está llena de duda y ya no puedes confiar? Número 2, ¿por qué te falló la fe? ¿Por qué dudaste?
Me temo, mis hermanos, que yo como pastor no he hecho un buen trabajo en ayudarnos a todos nosotros a movilizarnos de la intranquilidad a la fe, de la incertidumbre a la confianza. Y me temo que todos nosotros, o muchos de nosotros, tenemos el día de hoy que decirle a Dios: perdóname, porque me ha faltado la fe. He dudado de tu poder, he dudado de tu amor, he dudado de que tú estás al control. Y si usted y yo nos identificamos con eso, déjeme decirle que en este sería un momento perfecto para poder decirle a Dios: perdóname. Perdóname por haber dudado de que tú tienes un propósito y un control de todas las situaciones que están pasando. Entonces, primeramente, tiene que aceptar esa amonestación, ¿verdad? Él ya reprende a los discípulos: acepte la amonestación. Reconozca: sí estuve mal, Señor, no, yo he visto tu poder, he visto todo lo que tú haces en otro tiempo. ¿Cómo pude dudar? Dígale al Señor: perdóname. Número 2, arrepiéntase por su falta de fe. Doble sus rodillas y dígale al Señor: Señor, perdóname, porque yo debía haber conocido que tú eres un Dios que eres confiable. Y perdóname porque te he fallado. Pero ayúdame a no volver a fallarte. Esa es la primera parte. Él los reprende, los discípulos que somos seguidores de Él, debemos aceptar la reprensión. Número 2, asómbrese ante el poder de Jesús. ¿Qué acaba de pasar? Estaba la tormenta, estaba toda esta situación de que podían haberse hundido y haber muerto. Pero Jesús lo impidió. ¿Sabe qué fue lo sorprendente? Jesús nos sacó un remo y empezó a remar para llegar a tierra firme. Jesús nos sacó un paraguas para que no les cayera el agua. No, Jesús algo más extraordinario. Paró todo lo que era el enfoque del temor